bienes de cambio para los bienes de uso. Nada más que el destino de cada uno era distinto. Los bienes de cambio para ser vendidos y los bienes de uso para ser usados. Pero si era aportado había que incorporar por su valor corriente. Si era donado también. Si era fabricado, el costo estaba formado por la suma de todos los elementos que integraban ese bien que se fabricaba, insumos, materia prima, mano de obra, la carga fabril, etc. Y si era comprado, bueno, que había que incorporar por el precio al contado neto de descuentos y eventuales modificaciones, separando o registrando en cuentas separadas los intereses a devengar y los impuestos recuperables como el IVA. Entonces, repaso. A todo eso después que hay que agregarle los costos necesarios hasta que esté en condiciones de ser vendido si era un bien de cambio o de ser usado si era un bien de uso. O sea que ese tema, si bien lo traemos ahora, ustedes ya lo estudiaron bastante. ¿Cómo incorporo, con qué valor, al patrimonio esos bienes, esos costos no consumidos que van a tener la posibilidad de generar ingresos en el futuro? Vamos a ver si compartimos la pantalla. Y bueno, ¿cuáles son las cuentas representativas de los bienes de uso? Muchas ya venían usando ustedes, inmuebles que podrían desdoblar si querían en edificios y terrenos, rodados, instalaciones, muebles y útiles, etc. Maquinaria. Ese costo no consumido, igual que los bienes de cambio, en un momento van saliendo a la empresa. Algunos se consumen en el primer uso, otros se consumen a lo largo de varios periodos, como es el caso de los bienes de uso. Y vamos a ver cómo registramos esos Disculpe, profe, ¿podría decir qué actividad vamos a trabajar hoy? Sí, vamos a trabajar primero la actividad 6, el casita sociedad anónima, que están en el aula virtual en la sección documentos junto con otros prácticos del rubro bienes de uso, ¿sí? ¿Se llegan a ver ahí algo? ¿No? Creo que no estás ¿Sí? compartiendo, profe. No, no estoy Antes compartiendo. sí se veía. No, profe, no se ve nada. Bueno,
Ahora, Ahora Ahora sí. sí se ve, profe. bueno, el casita Sociedad Anónima, creo que quería decir el casito porque es cortito, pero bueno, es una actividad cortita, pero que conceptualmente va a aportar bastante cosas. Primero vamos a ubicarnos bien en qué es lo que vamos a hacer. Nosotros decíamos hace un rato que esos bienes de uso, que ustedes tienen que repasar un poco, mirar el resto del material, etcétera, tienen determinadas características y nosotros en su momento estudiamos con qué valor se incorporan al patrimonio, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar hoy fundamentalmente es el tema de cómo registramos el consumo de esos bienes. ¿Por qué? Porque entre otras características, a lo largo del tiempo, su valor va disminuyendo. Por otro lado, nosotros aprendimos el principio de lo devengado y como esos bienes contribuyen a generar ingresos, en el periodo en que contribuyen a generar ingresos se debe registrar el consumo de esos bienes, o sea, ese resultado negativo que contribuyó a generar ingresos. En definitiva, vamos a trabajar un poco ya algo que mencionó la profesora Ana en su momento, el tema de amortizaciones o depreciaciones, que nosotros vamos a considerar como sinónimos. A veces hablamos de amortizaciones, hablamos de depreciaciones, algunos autores hacen una diferencia o prefieren usar determinada tecnología. Nosotros hablamos de depreciaciones o amortizaciones como si fuese lo mismo. Y este caso es re sencillo, cortito, pero nos va a ayudar a ver qué conceptos tenemos que manejar para esta cuestión de registrar el tema de bienes de uso. Y lo vamos a ir haciendo juntos mientras resolvemos el práctico y cualquier duda que aparece durante el caso van a aparecer, vamos a ir trabajando esos conceptos y ustedes a su vez van a hacer cualquier pregunta si que tienen alguna duda. El casita dedicada a la venta de productos artesanales inicia sus actividades el 1 de febrero de un año cualquiera, X, con un capital de 180.000 pesos. Cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Bueno, acá no nos vamos a detener mucho. Una sociedad anónima, ¿cómo registramos? Separamos, ¿no es cierto? Accionistas a capital. Accionistas ¿Cómo a capital. registramos el total del capital, la suscripción del capital? Muy bien, accionista a capital. Ese mismo día integran el capital aportando efectivo por 135.000 pesos y un local comercial de esa misma fecha evaluado en 45.000 pesos. Según el técnico tasador, al edificio le corresponden 35.000 y al terreno 10.000. O sea que el 1 de enero registramos la integración de ese capital. Caja en efectivo por 135.000, un activo que aumenta, inmuebles por 45.000. Después vamos a tener presente que ese inmueble está formado por un edificio que vale 35.000 y 10.000 del terreno. ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta, porque también ustedes vieron con la profesora Ana de que hay bienes que no se amortizan, que no se deprecian por sus características. Este ejercicio, por supuesto, que no refleja todo lo que sucede dentro de la empresa, porque el 1 de febrero se
constituyó, el 1 de febrero aportó y ya llegamos al 31 de diciembre. ¿Pero por qué? Porque estamos estudiando el tema de bienes de uso y queremos ver qué más corresponde registrar. Por supuesto, a lo largo de todo ese año X1, la empresa fue comprando, vendiendo, depositando dinero, cobrándole a sus clientes, devengando intereses, devengando el gasto de luz, pagando seguros, reflejando el consumo de esos seguros, etcétera. Todo lo que ustedes fueron aprendiendo. Pero ¿por qué salteamos todo eso? Porque queremos ver qué pasa con los bienes de uso. Bueno, este inmueble con un valor de 45.000 fue aportado. O sea que lo incorporamos por su valor corriente. Si es que hubiera tenido costos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser usado, como podría ser los honorarios para hacer el título, etcétera, etcétera, todo eso hubiéramos activado. Pero eso ustedes ya estudiaron cuando vieron el tema de valor de incorporación. Si es que se tuvo que modificar o hacer una refacción para que el edificio sirva para lo que la empresa necesita, también hubiéramos activado esos costos, etcétera, etcétera. Todo eso sucede, pero acá está salteado ya. Me estoy explicando, o sea, ¿se me entiende a dónde vamos? ¿Puedes explicarme de vuelta, profe? Porque yo me perdí. ¿En qué te perdiste? Porque lo único que comenté es que del 1 de febrero vamos a saltear y vamos a llegar al 31 de diciembre, pero que tenemos que tener en cuenta que en ese periodo la empresa fue cumpliendo su ciclo operativo y en el libro diario a lo mejor hay muchas operaciones anotadas, digamos. Como acá el tema es estudiar qué pasa con la depreciación de los bienes de uso, el práctico es mucho más cortito, simplemente por eso. Ok, Bueno, gracias, profe. entonces, incorporamos ese inmueble por su valor corriente en este caso y activamos, si es que hubiera habido, los costos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido o usado, ¿sí? Ese importe total es lo que nosotros llamamos valor de origen o ese valor de incorporación es lo que nosotros conocemos como valor de origen de un bien de uso, ¿sí? O sea que ya tenemos un concepto que a lo mejor por ahí lo mencionábamos muy al pasar, pero un concepto no. Un valor que tiene el bien cuando se incorpora al patrimonio y que está formado, en este caso por su valor corriente y nada más porque no hubo costos necesarios. Pero ese es el valor de origen. Ustedes vieron que esos bienes, por distintas razones, pierden valor. Entonces, si la empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre, y conociendo el principio de lo devengado, ¿qué se les ocurre que deberíamos registrar? Una amortización puede ser, profe. Muy bien, la amortización o la depreciación de esos bienes de uso, ¿sí? Sería que la amortización se hace todos los meses, igual que el de vengado, digamos. Se registra todos los meses. Eh, en algunos casos se hace todos los meses. Nosotros acá vamos a reflejar en un solo mes, que es la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí?
por una cuestión de practicidad, eso muchas veces se hace únicamente a la fecha de cierre del ejercicio. Si es que lo que hace todos los meses, en realidad el mecanismo no cambia, lo que va a ir cambiando son los importes, ¿sí? Todo lo que vos registras todos los meses va a ser equivalente a lo que nosotros vamos a registrar ahora a fin de año, 31 de diciembre del 2000X1. Lo que sí tiene que quedar claro de que como ese bien contribuyó a generar ingresos al patrimonio, debemos registrar esa disminución de valor. ¿Qué cuenta va a aparecer en el debe? ¿Qué les parece? Amortización de Amortizaciones o, como dijimos hace un rato, depreciaciones, ¿sí? Una cuenta de resultado negativo. Insertar acá y... No, mejor insertar. A ver si puedo acá... Para ir poniendo la característica de la cuenta. Esta va a ser una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Profe, Sí, ¿no se especifica en amortización de inmueble algo así? se puede usar cuentas analíticas. Donde sí hay que usar cuentas analíticas es en la regularizadora del activo, ¿sí? Que es amortización acumulada de inmuebles o depreciación acumulada de inmuebles. Recuerden que hace un ratito dijimos que depreciación o amortización es exactamente lo mismo para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy reflejando acá? De que hay un resultado negativo porque esos bienes de uso disminuyeron de valor. O sea, si alguno de ustedes acá pone amortización de inmuebles, está perfecto el asiento, ¿sí? Están usando cuentas analíticas. Estamos reflejando la disminución de valor de un bien. ¿Y por qué usamos una regularizadora? Ustedes ya usaron varias cuentas regularizadoras a lo largo del cursado. ¿Se acuerdan de alguna? Regularizadora del activo, fundamentalmente del rubro créditos. Intereses, profe. Intereses positivos a Intereses devengar. positivos a devengar, muy bien. Y después hace un poquito nomás lo que es la previsión para deudores incobrables. ¿Se acuerdan? Esas cuentas, ¿qué es lo que hacen? Restar al activo, indicarnos de que ese activo tiene un valor un poco menor. Trae un activo a un valor más real. Entonces, nosotros en nuestra contabilidad el inmueble lo vamos a dejar reflejado por 45.000 mientras esté en el patrimonio. Y vamos a poner o usar esta cuenta regularizadora, amortización acumulada de inmuebles, para que mirando las dos cuentas juntas, digamos, este inmueble se incorporó por 45.000, pero como pasaron unos años, fue acumulando amortizaciones, el valor más real es la diferencia entre ese valor de origen y la amortización acumulada, que es un concepto que aparece ahora. No duden, no duden en hacer consultas sobre cualquiera de los temas que estamos viendo, ¿sí? Un compañero dice si puede acercar más su Excel. A ver, al menos por ahora sí, por ahí achicar de vuelta. Bueno, entonces el asiento quedó clarito. Una cuenta de resultado negativo, amortización de bienes de uso, y una cuenta de regularizadora del activo, amortización acumulada inmueble. Ya que estamos, le hago una pregunta. Acuérdense que los resultados negativos se clasificaban en gastos y pérdidas.
Si acá yo estoy reflejando la amortización normal por el uso normal de un bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es un gasto o una pérdida? Un gasto. Gasto, Un profe. gasto, profe. Un gasto, muy bien. Un gasto porque es un sacrificio económico que hizo la empresa, pero que contribuyó a generar ingresos. Muy bien. Les hago otra pregunta ya que estamos con este tema. La variación es modificativa, disminutiva, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Será de perfeccionamiento inmediato o continuo? Continuo. Continuo. Continuo, porque en ese 31 de diciembre o en esa fecha de cierre del ejercicio, estoy reflejando lo que teóricamente sucedió a lo largo de un periodo. Esa disminución de valor se dio a lo largo del transcurso del tiempo. Muy bien. Profe, tengo una duda. ¿Sí? El libro, el mayor de inmuebles, entonces el resultado ese se va a modificar por la diferencia al final del ejercicio o de cuántos años. En realidad se va modificando en forma continua. Nosotros vamos a reflejarlo a fin de periodo. Vamos a registrar en forma diferida esa disminución de valor, pero el mayor no se va a modificar. Se va a regularizar con otra cuenta que va a aparecer enseguida por acá. O sea que vamos a avisarle al usuario la información contable de que el bien cuando se incorporó valía 45.000 y como producto de la disminución de valor vale un poco menos. Ya vamos a llegar a esos conceptos. Y ahí seguramente se te va a aclarar la cuestión. Entonces, Disculpe, profe. ¿sí? Además de ser continua, ¿este asiento sería modificativo o disminutivo por el resultado negativo y no transaccional, al no haber la presencia de un tercero? No transaccional porque es un hecho interno dentro de la empresa, muy bien. Y la regla de imputación de resultados, ya que hablamos de que una variación de perfeccionamiento continuo es un resultado negativo que se perfecciona con el transcurso del tiempo, sería la segunda regla. Muy bien. Entonces, este asiento se hace también para otro tipo de bienes de uso, para los muebles y útiles, para la maquinaria, para las instalaciones, etcétera, etcétera. El tema es cómo yo determino los importes. Y bueno, para determinar los importes necesito tener previamente claro algunas cuestiones. Por un lado, tengo que estimar una vida útil de cada bien. ¿Y cómo se puede medir esa vida útil o expresar esa vida útil? Y eso ustedes lo vieron un poco con la profesora Ana seguramente. La puedo medir en base a unidades de tiempo o en base a unidades de producción. ¿Les suena o entienden lo que significa eso? Yo puedo decir que un rodado... ¿Maquinaria, profe, puede ser? ¿Cómo? ¿Una maquinaria podría ser se mide en unidades de producción? Eso lo definimos nosotros dentro de la empresa buscando que la información sea lo mejor posible, lo más representativa dentro de la realidad. No hay un manual para esto, ¿sí? En algunos casos se mide en base a la vida útil, en base a unidades de tiempo, o sea, se dice, este bien va a generar o contribuir a generar ingresos durante 5 años, entonces estoy midiendo la vida útil en unidades de tiempo. Y otras veces digo, no, aquel bien de uso por sus características, por la función que cumple dentro de la empresa, vamos a definir su vida útil en base a horas trabajadas, por ejemplo, o kilómetros recorridos. Ah, en el caso de un rodado.
o cantidad de paquetes, si fuese una envasadora, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, muchas veces también depende de la posibilidad de estimar esa vida útil, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener definida, dijimos, la vida útil, que se puede expresar en unidades de tiempo o en unidades de producción. O sea que hay varios conceptos que empiezan a aparecer. El valor de origen, que ya vimos cuál es, la vida útil estimada, que es un dato que vamos a necesitar para calcular la amortización o depreciación. Y después, ¿qué les parece? ¿Qué estaría faltando? Porque si yo hago, por ejemplo, digo que es, vamos a olvidarnos de lo que dice el texto. Si este inmueble duraría 35 años, ¿cuánto debería reflejar como consumido dentro de cada fin de año? 1. No 1, sino 1000, digamos. Sí, Acuérdense sí. que estos 45.000 están formados por 10.000 del terreno que no se amortiza, quedaría 35.000 para el edificio, ¿sí? Entonces, 1.000 pesos por año yo consideraría de que ese bien se fue consumido. ¿Qué otro dato tenemos que tener en cuenta para calcular la depreciación o la amortización? Es que a lo mejor ese bien, una vez que transcurre la vida útil estimada, tenga un valor de recupero. ¿Puede pasar eso? Sí. De hecho, a ver, si yo digo que un rodado va a servir para la empresa durante 200.000 kilómetros, cuando cumple los 200.000 kilómetros, igual tiene un valor. Ese es lo que se llama valor de rezago o valor de recupero. Entonces, si es que ese bien tiene un valor de recupero, yo lo tengo que dejar por separado, porque cuando llega al final de la vida útil, ese bien sigue teniendo valor. Voy a amortizar solamente la parte del valor de origen menos ese valor de recupero. Con los ejercicios vamos a ir familiarizándonos con estos conceptos. Vamos al caso concreto de este inmueble. ¿Qué datos tenemos? El local comercial tiene una vida útil estimada de 30 años. La empresa decide, entonces, acá ya tenemos un dato. ¿Cómo medimos la vida útil o cómo la empresa El Casita Sociedad Anónima mide la vida útil del local comercial? En base al tiempo. ¿Sí? Acuérdense que si alguien por ahí le dice cómo se puede medir la vida útil, en base al tiempo o en base a las unidades de producción. Y ahí dan los ejemplos. El tiempo puede estar expresado en meses, años, etc. Las unidades de producción pueden estar expresadas en horas, en kilómetros recorridos, en unidades producidas, etc. Y acá hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. La empresa decide calcular su depreciación por el método lineal. ¿Qué quiere decir método lineal? De que siempre vamos a tomar el mismo importe en todos los periodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos, hay otros sistemas que a lo mejor mencionó la profesora que son decreciente o creciente y que tienen su sustento teórico, digamos, por qué algunos usan uno, por qué en algunos bienes se usa otro, etc. Todo eso está en el material teórico. ¿Y qué más dice acá?
Depreciación por Disculpe, profe, metro. ¿Perdón? No te escuché, decime. le quería consultar, había dicho que se podía medir el valor amortizable por el tiempo y por unidad o por unidades de producción. Y había Sí. dado ejemplos de unidades de producción de cómo se podría calcular. ¿Podría repetirlo? Este, vamos a hacer, porque después el mecanismo de cálculo es exactamente el mismo. Vamos a hacer este que es en base al tiempo y después creo que en la otra actividad, vamos a ver qué pasa cuando son unidades de producción y van a ver que el mecanismo es el mismo, digamos, esencialmente el mismo, ¿sí? Vamos a hacer este que es en base al tiempo y acá el tiempo está expresado en años, el método es lineal. ¿Y qué dice más acá? Con el criterio de año de alta completo. ¿Qué significa esto de año de alta completo? ¿Cuándo se incorporó el bien al patrimonio? El 1 de febrero, ¿sí? ¿Cuándo cierra ejercicio económico nuestra empresa, el Casita Sociedad Anónima? El 31 de diciembre. O sea que este es un ejercicio irregular. Recuerdan que los ejercicios normalmente tienen 12 años, excepto algunos que son irregulares, como son el inicial, digamos. No todas las empresas se crean el 1 de enero. Entonces, este primer ejercicio tiene 11 meses, pero la empresa opta por usar el criterio de año de alta completo. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa año de alta? ¿Qué les parece a ustedes que significa año de alta? 12 el meses momento que fue transcurridos. incorporado. El año en el que fue incorporado, que en este caso es el año X1. Esto es justo al revés que en los sanatorios. Vieron que en los sanatorios si nos dan de alta es porque salimos del sanatorio. La baja al sanatorio es cuando ingresamos al sanatorio. Bueno, acá al revés. El año de alta es el año de incorporación al patrimonio, que sería el año X1. Llamémosle, si quieren, 21. Entonces, ¿qué quiere decir esto de año de alta completo? De que no nos vamos a fijar si se incorporó el 1 de febrero, el 15 de abril, el 18 de julio, el 19 de agosto o el 23 de noviembre. Para nosotros porque dice acá en el texto, ¿no es cierto? Vamos a registrar un importe que refleje la disminución de valor de un año. Por eso dice año de alta completa. No nos fijamos cuándo se incorporó, sino que si fue en enero, si fue en febrero, si fue en noviembre, vamos a registrar la depreciación del año completo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que tienen seguramente su calculadora a mano? ¿Qué importe vamos a poner acá en el asiento? ¿Alguien se anima a...? 1166,67. Bueno, un compañero dice 1166,67. Vamos a pedirle que nos explique cómo sacó ese importe, ¿le parece? Sería los 35.000 del inmueble dividido los 30 años. Y ahí me da el valor de Entonces, amortización anual. los 35.000 del inmueble, del edificio, porque acá en el texto decía que los 45.000 estaban formados por un terreno y por el resto, un terreno vale 10.000 y el resto corresponde al edificio. Entonces, el valor amortizable en este caso es 35.000. En ningún lado del texto dice que tiene valor de recupero,
Entonces, voy a achicar un poco para, después vuelvo a agrandar, pero a ver qué tenemos por acá en... Entonces, el edificio, según los datos que tenemos, vale 35.000. La vida útil es 30 años. El método es lineal y año de alta completo. Entonces, a ver si acá hay algún cálculo. La depreciación va a ser 35.000 dividido 30 por 1. Ustedes llegan a ver la barra de fórmulas acá arriba. 35.000 es el valor. Sí. 35.000 es el valor amortizable. Dividido 30, que es la vida útil estimada. Vamos a poner acá vida útil estimada. Y por 1 decía la fórmula acá. ¿Por qué por 1? ¿Qué les parece? Por el año. Porque consideramos que pasó un año, pero no, en la práctica a lo mejor no pasó un año, pero la empresa decidió registrar o calcular las amortizaciones con lo que dice acá, año de alta completo. Por eso es por un año. Entonces, después a lo mejor la escribimos, pero esta formulita que apareció allá arriba, 35.000 dividido 30 por 1, si ustedes la quieren anotar, está formada, o pueden poner, si quieren anotar ahí en un papelito, la amortización o la depreciación es igual a valor amortizable dividido la vida útil estimada por la vida útil transcurrida en el periodo. Si esté muy rápido, me avisan. Multiplicado por qué, profe. Valor amortizable dividido vida útil estimada por la vida útil transcurrida en el periodo. En el periodo que estamos analizando, ¿no es cierto? Profe, yo no entendí el método lineal. ¿No entendiste, perdón, cuál? Lo del método lineal. Lineal quiere decir, y ahora seguramente cuando avancemos te va a quedar más claro, lineal quiere decir que a lo largo de los 30 años, ¿era? Sí, 30 años, vos vas a considerar que el bien de uso disminuye su valor en forma lineal, constante quiere decir, siempre va a ser el mismo importe. A diferencia, después vamos a ver otros métodos en donde, no sé si vamos a llegar a ver que otros bienes se amortizan de una forma distinta. Profe, y el En 1116 que aparece ahí, entonces es lo que dura el año por edificio. Claro, lo que yo acá registré, 1166,67, que calculamos de la forma que vimos hace un rato, es la amortización acumulada o depreciación acumulada de ese bien de uso del año 2001, ¿sí? Entonces, voy a dejarle en negrita. A medida que avancemos, estoy seguro que se vaya aclarando la cuestión. Tenemos el valor de origen, ¿no es cierto? Valor de origen, si quieren, voy a anotar acá al lado, del inmueble de 45.000. ¿Qué me está indicando esta cuenta regularizadora amortización acumulada? Ya vimos que trae el activo a un valor más real.
me está indicando de que si bien el inmueble se incorporó por 45.000 a fin del año 2001, del año 21, ya disminuyó su valor. Y en definitiva, la contabilidad que me está diciendo, en números redondos, díganme ustedes cuánto vale este inmueble según la contabilidad ahora, a fin del año 21. Más que 45.000, menos Menos, Menos que 45.000. 24. 43.000. 43.833,33. Muy bien, la diferencia entre el valor de origen y las amortizaciones acumuladas. Esos 43.833,33 que dijo el compañero es el valor residual. O sea que ahora incorporamos un nuevo concepto, el valor residual de los bienes de uso. ¿Cómo se determina? Como por diferencia entre el valor de origen y la depreciación o la amortización acumulada. Estos conceptos ustedes los tienen todos en los videos, digamos. No hace falta que empiecen a anotar ahora la fórmula ni nada parecido en el video y en el material de la profesora. Lo importante es que entiendan de que ese valor de origen se va a modificar. Se mantiene igual, la cuenta de amortización acumulada va a ir acumulando a medida que pasan los años valores acá a la derecha, y la contabilidad me va a ir reflejando de que ese bien tiene un valor cada vez menor. Disculpe, profe, una pequeña pregunta. ¿Sí? Había dicho que valor residual era el Valor valor de de origen, origen menos la amortización. la amortización acumulada, que en este caso es solo de un año, digamos. Ahora vamos a ver qué pasa después. Disculpe, profe, pero tengo una consulta. ¿No sería 35.000? O sea, solamente el edificio, o se mide directamente el edificio más el terreno cuando hacemos el valor residual? Y el valor residual. Es cierto que el terreno sigue estando en 10.000 pesos, pero como vos tenés todo reflejado en la cuenta inmuebles, no está separando el inmueble del terreno, el valor residual va a ser 45.000 menos 1.166. Después vos podés decir, bueno, 43.800, no sé cuánto dio, es el valor del inmueble, de los cuales 10.000 del terreno, el edificio quedó en 33.800 y algo, ¿sí? Está bien tu análisis. Pero acá no estamos usando por su cuenta por separado. En este tipo de situaciones que ustedes tienen que tener presente de que este tipo de terreno no se amortiza. Entonces, el valor amortizable va a ser la parte que le corresponde al edificio menos un eventual valor de recupero que acá no existe. Bueno, después vamos a volver y seguramente al ver más ejercicios todo esto se vaya aclarando. Durante el siguiente año, en el año X2, o sea, en el segundo año, se producen los siguientes hechos relacionados con los bienes de uso de el casita S.A. tendría que decir acá, del caso anterior. El 22 de julio decide mejorar el local comercial de la empresa, por lo que refacciona el edificio, amplía la capacidad del mismo con un entrepiso. La erogación total fue de 5.000 pesos más IVA, pagando el total en efectivo. Bueno, acá aparece una cuestión
conceptual nueva, ¿no es cierto? Cuando hacíamos este tipo de remodelaciones y necesarias para que ese bien esté en condiciones de servir para el uso, etcétera, ¿en qué cuenta registrábamos? ¿Se acuerdan por ahí ustedes? Activábamos la cuenta inmueble. Muy bien. Acá simplemente vamos a registrar por ahí en una cuenta un poco distinta. ¿Pero por qué? Para que nos facilite el cálculo nomás. Generalmente le llamamos mejora del edificio o mejora de inmuebles, pero una cuenta del activo. El importe total fue de 5.000 más el IVA y se pagó en efectivo. Esta remodelación se hizo el 22 de julio. No se hizo apenas incorporamos el bien al patrimonio, pero evidentemente, por lo que dice el texto, no es un gasto de funcionamiento, sino un costo que tenemos que activar, ¿sí? Por supuesto que también a lo largo, ya estamos en el segundo año, ¿no es cierto? La empresa siguió cumpliendo su ciclo operativo, se registraron un montón de cosas y cuando llega el 31 de diciembre del año 2002, vamos a de nuevo tener que reflejar las amortizaciones o depreciaciones de ese ejercicio, por todo lo que hablamos hoy, por la aplicación del principio de lo devengado, etcétera, etcétera. Vamos a usar cuentas regularizadoras de nuevo, o sea que el asiento no cambia mucho, lo que pasa es que a medida que más bienes tengamos, más cuentas van a aparecer con su regularizador. Lo más sencillo. ¿Ustedes se animan a decir un importe de la depreciación del edificio, llamémosle inicial, del edificio original? Díganme cómo harían ¿Sería el el cálculo. mismo importe? Porque el método es lineal. Ajá. ¿Y están todos de acuerdo o no? Sí, Sí. ¿Por qué? Uno, porque el método es lineal, pero no solo por lo que no tienen que hacer es cometer el error de multiplicar por 2 cuando hacen el cálculo. ¿Por qué? Porque la amortización del año X1 ya está registrada. Ustedes la que tienen que registrar es la del año X2 únicamente. O sea que va a ser el mismo importe. Va a ser 35.000, que es el valor amortizable, dividido 30 por 1. ¿Estamos? Perfecto. No se olviden de esa cuestión, ¿sí? Yo no entendí, profe, si puede repetir. En el año X1 vos registraste 1.166 porque el bien de uso, el edificio funcionó un año, lo usaste durante ese un año y reflejaste el consumo o la disminución de valor de ese un año. En el año 2002, ¿qué importe vas a reflejar? ¿La disminución de valor de un año o de 2 años? Te estoy preguntando. Y de un año más, supongo. De solo de un año. O sea que el importe va a ser el mismo y con más razón porque es método constante, ¿sí? Lineal y constante. Lo que yo les decía que no cometan el error de hacer 35.000 dividido 30 por 2. ¿Por qué? Porque la amortización del año X1 ya está registrada.
Vamos ahora a analizar lo siguiente. Esa mejora del edificio que se hizo para ampliar la capacidad, etcétera, etcétera, que registramos en una cuenta, voy a anotar acá, del activo y que forma parte del rubro bienes de uso, ¿tenemos que amortizar o no? Sí, Sí. ¿Están todos de acuerdo o no? Porque cumple con todas las características que Sí, hablamos pero hoy, ¿no es cierto? Sí, profe. Un bien tangible que se usa en la actividad principal de la empresa, no está destinado a la venta y disminuye el valor por distintas razones. Muy bien. Entonces, otra vez vamos a tener que tener en cuenta o tenemos que usar la misma formulita si quieren. Valor amortizable dividido vida útil estimada por la vida útil transcurrida. El valor amortizable ustedes ya saben, ¿no es cierto?, cuánto es de la mejora. ¿O no saben? ¿Cuánto será? del periodo sería. No, el valor amortizable. Sería todo porque no tiene, no Pero, tiene el monto de recupero. ¿a qué le llama todo? O sea, los 5.000 en los Muy 30 bien, años. los 5.000. El valor de origen menos el valor de recupero, que acá es 0, entonces 5.000. Muy bien. Entonces, ya tenemos un dato. El valor amortizable, bien dijeron, 5.000. Estoy escribiendo pero no se ve nada. Vamos a leer. La vida útil estimada, estamos hablando de la mejora. ¿Me dicen ustedes cuánto sería? 29 sí, sería, creo. 30, Profe, en este caso sería 29, ¿no? Porque, 29, sí. o sea, debería de tener la misma vida útil que le queda al al edificio. inmueble. Muy bien, 29 años. Entonces, ¿y cuánto, siguiendo el criterio que venimos usando, cuánto fue la vida útil transcurrida de la mejora? Un año. Por ahí esto no se entiende muy bien la forma que está escrita, ¿no es cierto? Pero si yo hago 5.000, o sea, ¿está claro por qué es 29? Porque de los 30 años que estimamos que va a durar el inmueble, ya pasó un año. Entonces, la vida útil estimada de la mejora van a ser 29 años. Si yo hago 5.000 dividido 29, me va a dar la disminución de valor de un año. Este por 1 está medio de balde acá, pero porque el 1 es neutro en la multiplicación, ¿no es cierto? Pero yo lo pongo para que respetemos siempre la fórmula así. Entonces, la depreciación de la mejora va a ser, en este caso, 172,40. Y va a seguir así hasta... Esta es la formulita siempre, ¿no es cierto? Nada más que no tiene un buen formato, digamos. A ver si le pongo acá un borde inferior. Al hacer 5.000 día 29, tengo lo que disminuyó en un año. Y como transcurrió un año, acá el 1 está medio balde porque es neutro, pero la formulita siempre nos va a servir para otras cosas. Entonces, bueno, entonces la depreciación al 31 de diciembre va a ser de la amortización total o depreciación total
3.987,90. ¿Sí? Si hubiéramos registrado por separado, no pasa nada. Entonces, tanto la mejora, que acá no está mayorizada o no veo por lo menos, pero vamos a poner. Vamos a poner acá. Tanto la mejora, Profe, sí. ¿estará mal ese 3.987,90? Ay, capaz, sí, 1.200, hay un error acá. Sí, yo lo mismo quería preguntarle de dónde sacó el número. Tendría que haber una igualdad. Se ve que, a ver qué número está, 3.987, no sé. 1339. 1.339,08, me parece que tipearon mal. Gracias por el... Entonces, tanto la mejora como el edificio tienen su cuenta, ¿sí? Y tienen su regularizadora. Teóricamente, la mejora al fin del año X2 vale 5.000 menos 172, 4.829 por ahí. Sí. Por ahí no me anda. No, 4.800. Sí, 4.827,59. muy bien. Ese es el valor residual. Así la contabilidad va reflejando. Y el inmueble ya acumuló 2 años de amortizaciones, ¿sí? En el año X2 ya acumuló otros 1.166. ¿Vieron cómo la contabilidad va mostrando de que ese edificio va disminuyendo de valor? El valor residual ahora ya es 45.000 menos 2.333. Y así, cuando pasan 3 años, este valor va a ir aumentando y el valor residual del edificio va a ir disminuyendo. Entonces, recapitulando rapidito y después vamos a ver otros ejercicios. Profe, ¿Sí? ahí un compañero preguntó cómo era el cálculo para sacar el valor residual, preguntó por el chat. Siempre el valor residual es el valor de origen del bien menos la amortización acumulada. De ese bien, ¿no es cierto? ¿Cómo? No, gracias. A ver, les pregunto. 30 años. ¿Qué valor residual va a tener el inmueble? 0. ¿Están todos de acuerdo? 10.000. ¿Cómo dijo la ¿Alguien pregunta? dice? 10.000 ¿Cómo? sería por el tema del terreno. 10.000 porque teóricamente, por supuesto que en la práctica esto a lo mejor no coincide, pero teóricamente, si no le dimos valor de recupero al edificio, a los 30 años la contabilidad va a mostrar solamente 10.000, que es el valor del terreno, de lo que no se amortiza. Profe, ¿Sí? igual de la
Ahora sería los 5.000 menos los 172,41. El valor residual de la mejora, sí. Y es 5.000 menos esos 172. Y cuando pasan 29 años, o sea, llegamos al año 2050 por ahí, la mejora también va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque teóricamente, como no le dimos valor de recupero, distribuimos ese valor inicial a lo largo de 29 años. Bueno, voy a... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En el último asiento del 31 de diciembre, Sí. vio que usted en las cuentas que van en el haber no puso a amortización acumulable, a Ah, no, pero acumulada de eso es inmuebles. Eso es indiferente, porque... digamos. No, vamos a ponerle. En realidad, ¿sabe por qué pasa esto? Porque uno por ahí y copia y pega, qué sé yo, y a veces, pero al estar corrida a la derecha indica que está acreditado, ¿sí? Porque acá y acá también habría que poner A. Ahí quedó bien. Bueno, yo voy a dejar de compartir ¿les parece? Y Antes vamos, puede quitar un poco entero. ¿explicar qué? Sí, podría alejar la imagen. Mm, bueno, yo alejo y ustedes me dicen si ahí está bien, si alejo más. Bueno, el texto no les interesa. Estos cálculos están acá tampoco. O sea que capaz que ahí ya es suficiente. Sí, profe, muy amable. Bueno, voy a dejar de compartir este material y mientras trato de compartir el resto, le escucho a ustedes, pero a su vez, insisto, lean el material, pero háganse su apuntecito, vean qué significa cada concepto. En definitiva, esto es cómo hacer el devengamiento de un interés. Nada más que el interés ustedes lo hacían, tomaban el total del interés, dividido el total del tiempo por los días transcurridos del mes en que estaban registrando. Haciendo la primera división, sacan el interés por día, por la cantidad de días, el total del mes. Acá es más sencillo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se complican con la cantidad de días y no. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar a contar cuántos días hay desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre, la empresa dice meto año de alta, o sea, un año completo. Otras veces dice año de baja y no de alta. Otras veces dice por mes de alta y no de baja. Ya vamos a ir viendo distintos. Pero vieron que es un cálculo sencillo. El tema es que yo tengo que saber sobre de qué valores parto para calcular el importe. Bueno, vamos a ver si comparto. eh, Profe, entonces siempre que hacemos una mejora de un bien, va,
el tiempo, digamos, en el que se va, detiene